Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Espero que la estén pasando bien con su linda familia. Hoy quiero traer a sus hogares una receta de pozole blanco mexicano que es muy rico y fácil de preparar. Para esta receta vamos a ocupar una lata grande de maíz y una lata pequeña. En total son 7 libras de maíz. También vamos a necesitar 4 libras de pierna de puerco, 2 libras de pata y 2 libras de espinazo. Las patitas y el espinazo les van a dar mucho más sabor. También vamos a ocupar una cebolla y un cuarto, 2 cabezas de ajo, 7 hojas de laurel, un ramito de orégano fresco, 2 cubitos de sabor de pollo sin tomate, media cucharadita de tomillo, 6 pimientas gordas, 8 clavos y orégano suficiente o al gusto, y también sal al gusto. Para una salsa macha vamos a ocupar 2.25 onzas de chile de árbol, un pedazo de cebolla, 3 dientes de ajo, una cucharadita de orégano, una taza y media de aceite y sal al gusto. Y para decorar nuestro pozole tengo lechuga, limones, cebolla, rábanos, aguacate y tostadas. Ok amigos, aquí ya tengo agua hirviendo, que son 2 litros de agua, para poner a suavizar las patitas, porque son un poco más duras. Las vamos a dejar suavizar por media hora. Le vamos a agregar su cebolla, laurel y sal. Ok amigos, aquí ya tengo 4 litros de agua, ya puse a hervir las patitas para que se estén suavizando. También le puse 2 hojas de laurel, mitad de una cebolla, una cabeza de ajo y media cucharada de sal. Vamos a esperar por media hora a que se suavice porque son un poco más duras. Lo vamos a tapar y vamos a regresar en media hora. Ok amigos, ya es tiempo de echarle la demás carne, pero quiero retirarle la cebolla y laurel y quitarle este poquito de grasa. Le voy a quitar también el ajo, porque le voy a poner más. Ok, ahora le vamos a agregar la demás carne, que es el espinazo y los trocitos. Y le vamos a agregar también más agua. Los trocitos cuando los lavé les quité un poco de grasa, pero les dejé poquita para que no pierda el sabor el pozole. Ok amigos, le vamos a agregar otros 2 litros de agua. Le vamos a agregar la mitad de esta porque aquí son 4. Porque le voy a moler el ajo, la cebolla y el clavo y la pimienta. Voy a necesitar agua, entonces voy a agarrar agua de aquí. Entonces aquí en total son 6 litros de agua. Le vamos a agregar la otra mitad de cebolla, otras 2 hojitas de laurel. Este es orégano, el ajo. Y le voy a agregar los 2 cubitos de pollo. Este pollo es el que no tiene tomate, para que le dé más sabor. Como le puse poquita sal, ahorita le voy a agregar más. Otra media cucharada de estas. Ya si le falta más, pues después le ponemos. Lo vamos a dejar que hierva ahorita por 20 minutos para agregarle el maíz y los condimentos que le voy a moler.
Ahora vamos a picar nuestra lechuga. Hay muchas personas que la acompañan con col, con repollo, pero a nosotros nos gusta con lechuga. Ya está oliendo a pozolito. Vamos a echarla aquí para irla a lavar. Ok amigos, vamos a moler los ingredientes para el pozole. Le voy a echar agua, aproximadamente una taza. Le voy a echar la cebolla. La voy a partir poquito. Ok amigos, se me estaba olvidando una cabeza de ajo que lo lleva en estos ingredientes, pero para eso tengo que pelarlo. Te vamos a echar el tomillo. Le voy a poner un poquito de esto y lo demás se va a ir a la olla. Clavo y pimienta. Oh, se me estaba olvidando el laurel. Híjole, este día estoy muy olvidadiza. Ok amigos, vamos a ver si ya está hirviendo para poder limpiar nuestro caldito. Ya está hirviendo. Le voy a retirar un poco de espuma. Ya está oliendo muy rico. Yo creo que mejor le voy a pasar el colador porque esta espuma ya no se alcanzó a sacar. Deje de colarlo mejor. Lo vamos a colar para que quede limpiecito nuestro pozole. Voy a echarle esto que le saqué, porque si no, ahí se nos va el sabor. También voy a colar mis ingredientes que molí. Oh my goodness, huele bien rico. Wow, se llenó mi olla. Huele riquísimo este pozole. Miren amigos, de mis 8 litros de agua que tenía listo, solo usé 6 y una taza para moler los ingredientes, pero quiero agregarle otra taza de agua aquí, porque después de que se cocine todo no quiero que me quede muy seco. Vamos a esperar una hora que se suavice la carne. También la quiero probar de sal, a ver si no nos falta. Le falta muy poquita sal, pero este pozole va a estar muy rico. Yo creo que con esto nada más, menos de media cucharadita. También voy a agregarle el orégano que tengo aquí, porque a mí me gusta mucho el orégano, me encanta. Le da mucho sabor a las comidas. Ok amigos, vamos a esperar una hora. A la hora vamos a ver cuánto nos falta. En total van a ser 2 horas. Pero en caso de que falte otro tiempo más, para que se suavice la carne, vamos a esperar otro tiempo. Lo vamos a dejar medio tapado para que no se nos tire. Ok amigos, para hacer una salsa macha, vamos a calentar 1,5 tazas de aceite en un sartén. Ya que esté caliente el aceite, le agregamos los chiles de árbol. Vamos a tostarlos bien hasta que agarren un color oscurito. Miren nada más amigos, qué rico me va a quedar esta salsa. Es que yo no puedo comer sin chile. A fuerza tengo que hacer una salsa para mi pozole. Cuando ya se estén poniendo oscuritos, le agregamos la cebolla y el ajo.
Le bajamos fuego y dejamos que se tosten un poco más con el ajo y la cebolla. ¡Qué rico huele! Y más con su ajito y cebollita. Ya que esté bien tostadito, lo retiramos del fuego y dejamos que se enfríe un poco para llevarlo a la licuadora. Enseguida le agregamos el orégano y sal. Lo licuamos y ya está listo. A probar la salsita. Amigos, quiero probar mi salsa macha, a ver cómo me quedó. Antes de probarla ya estoy sudando. Llaman al 911 si me ahogo. Wow. Ahorita me va a arder toda la boca. Está muy rica, amigos, pero bien picosa, ¿eh? Si la van a comer, con mucho cuidado. Ok, amigos, ya pasó 1 hora. Vamos a chequear si ya está nuestra patita y nuestra carne. Pues ya le entra el tenedor. Mire. Pero como que le falta otro poquito más. Está un poquito dura. Vamos a esperar otros 10 minutos. Pero antes quiero retirarle la cebolla. Antes de que se deshaga aquí en la olla, se la voy a retirar. Uy, el ajo ya se abrió. Ese también se la voy a quitar antes de que se me desbarate aquí adentro. Este es el orégano, eso se lo voy a sacar también. Y le quiero quitar poquita grasa. Ok, amigos, vamos a esperar unos 10 o 20 minutos para que se termine de cocinar. Ok, amigos, está haciendo calorcito aquí adentro, pero aún así vamos a comer pozole. Pero ya se acerca la temporada de frío para que ese calorcito les ayude. Ok, vamos a probar nuestro pozolito, a ver qué tal nos quedó. Le vamos a agregar sus ingredientes que van a acompañarlo. Primero le voy a agregar limoncito. Qué rico este pozolito. Enseguida le vamos a poner cebolla. Una cucharada de cebolla. Le vamos a poner su lechuga. Le voy a poner rabanitos. Miren nomás qué ricura de pozolito. Aguacatito. Y más limoncito. Ok, amigos, vamos a probarlo, a ver qué tal nos quedó. Vamos a buscar una carnita primero. Me quedó delicioso. Pero se me está olvidando la salsita. No, hombre. Vamos a menearla para que se bata poquito. Esta salsa está bien rica, ya la probé sola. Le vamos a poner poquito porque caliente y picoso. Voy a tener que hablarle a los bomberos. Quedó muy rico, amigos. La salsita pica mucho, así es que tienen que comerla con mucho cuidado porque está bien picosa. Y cuando la hagan, no se vayan a tocar la cara o los ojos, porque yo me toqué el ojo y me estaba ardiendo bien mucho, ya no hallaba la puerta, ni para dónde correr. No hay que desperdiciar nada.
Ahora con un pedacito de tostada. Ok amigos, me despido. Espero que les haya gustado esta receta porque está muy rica. Espero que la pongan en práctica en sus casitas. Les va a encantar. Muchísimas gracias por todo su apoyo y sus lindos comentarios, también sus sugestiones, y aquí estoy para servirles. Y no se les olvide suscribirse para que vean mis demás videos. Me despido, bye.